Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar. Estamos en las doctrinas ya fundamentales de la salvación. Vimos que la primera era la gracia de Dios. La segunda dijimos que es el arrepentimiento. Fíjese bien, vivimos en una era, dijimos, tan superficial. Y en ninguna esfera se nota tanto esta superficialidad como en lo religioso. La mayoría de la gente no quiere que sus conciencias sean perturbadas, así que hablarles del arrepentimiento es algo molesto para muchas de las personas. Yo espero que para nosotros no, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y a las obras muertas para volvernos a Dios. Repito, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y a las obras muertas para volvernos a Dios. Salud. Ahora, cuando decimos obras muertas, voy a explicar para que nos quede claro. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir con obras muertas? Darle la espalda a las obras muertas. Las obras muertas son todas aquellas obras del hombre que el hombre pretende a través de ellas alcanzar su salvación. A esas obras se les llama obras muertas porque no sirven para su salvación. Ahora, también arrepentimiento significa un cambio completo de su mente. Y si hay cambio en la mente, entonces hay un cambio de vida. Ahora, fíjense bien, el arrepentimiento tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que llega el arrepentimiento a nosotros? A través del mensaje del Evangelio. Es por el mensaje del Evangelio que llega a nosotros la convicción de nuestra condición, de nuestro estado de pecado en el que nos encontrábamos, que ese pecado nos alejaba de Dios, no estamos cerca de Dios. Y estamos en un estado de condenación, de culpabilidad. Y cuando oímos el mensaje del Evangelio, este mensaje del Evangelio nos guía precisamente a arrepentimiento. Y es ahí donde nosotros aplicamos lo que este significa. Ahora, fíjense bien, el arrepentimiento es un giro de 180 grados. ¿Un giro de cuánto? Por ejemplo, mi vida la llevo hacia allá. Una vida de pecado, ¿no? Entonces un giro de 180 grados es hacer esto, la espalda ¿a quién? Y ahora yo sigo a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero alguien dijo una vez equivocadamente que el arrepentimiento era un cambio de 360 grados. Si fuera así, imagínense, ¿verdad? Yo voy así y doy un giro de 360 grados. ¿A dónde llegué? ¿A dónde llegué? A lo mismo. O sea, sigo llevando la vida. Entonces, yo no sé si se equivocó el que lo dijo o realmente siguen lo mismo, ¿no? No lo sé. Pero arrepentimiento no es un giro de 360 grados, es un giro de 100. Porque es como le das la espalda al pecado, ¿no? La espalda a la carne, la espalda a todas aquellas cosas que te llevan a cometer actos, conductas, actitudes que no tienen nada que ver con Dios. Y dar ese giro también nos hace entender que cuando está el arrepentimiento unido con la fe, entonces comenzamos una nueva vida hacia Dios, una vida nueva con Dios. El arrepentimiento, mis hermanos, es un mandamiento de Dios para todo el mundo. ¿Es un qué? Mandamiento. Hechos capítulo 17, versículo 30, por favor.
Vamos a comprobar lo que dice la Escritura, ¿no? Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está el mandato de Dios. Él manda que todos los hombres, a lo mejor muchos no quieren y no lo van a hacer, pero ya no está en Dios, está en la decisión que el hombre está tomando, ¿no? El arrepentimiento entonces no es opcional. Es una respuesta que nosotros le damos al señorío de Jesús, pues Él es quien manda que cambiemos. Es decir, cuando yo me arrepiento genuinamente, yo le estoy dando una respuesta al señorío de Jesús. Señor, estoy respondiendo a tu mensaje, estoy respondiendo, no solamente me quieres salvar, tú quieres que yo te obedezca y estoy obedeciendo, no arrepintiéndome. Ahora, nunca podremos conocer, fíjense bien, la voluntad de Dios para nuestras vidas si primero no nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Voy a repetirlo. No podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas si primero no nos hemos arrepentido. Ahí está la base de la salvación, ¿no? Como decíamos, fundamento. Si no hay arrepentimiento genuino en nuestras vidas, no hay salvación. ¿Podría yo hablar y decir que tengo el título de soy salvo, pero si realmente no me he arrepentido, no soy salvo? No tengo salvación, porque el arrepentimiento es una parte importante para obtener la salvación con el Señor, claro, junto con la fe, ¿no? El arrepentimiento no solo es el acto de pedir perdón. Cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? No solo es el acto de pedir perdón. El arrepentimiento debe formar parte de nuestra vida todos los días, hasta el último de nuestros días o hasta que Cristo regrese. Esa es la función del arrepentimiento. Hay quienes piensan que nada más me debo de arrepentir de mis pecados cuando llego a Cristo y comienzo una nueva vida con Dios. Pero luego, como no entiendo que no estoy todavía libre de pecado, es decir, todavía tengo un cuerpo que se inclina y que puedo llegar a pecar, entonces yo necesito del arrepentimiento todos los días de mi vida. ¿Cuántos? Cuando yo aprendo a que el arrepentimiento sea parte de mi vida, cuando cometo una falta, inmediatamente sé que voy con el Señor, le pido perdón y el Señor me perdona. Mire, vamos a leer un texto, Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Me encantan las cartas de Juan porque, fíjense, en las cartas de Juan encontramos evidencias de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y aquí hay una evidencia clara en estos versículos que vamos a leer, donde se nos muestra que alguien ha nacido de nuevo, ¿no? Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿A quién le está hablando Juan el apóstol? A nosotros los cristianos, los creyentes. No está hablando a inconversos, está hablando a los creyentes. Y un creyente no puede decir que no tiene pecado ya. No puede, porque todavía sí tiene pecado.
Y lo dice, si tú lees la carta a los Romanos en el capítulo 7, Pablo lo explica muy bien en la segunda parte del capítulo 7 de Romanos, cuando habla de la lucha del cristiano, cuando habla que todavía, dice, todavía encuentro esta ley, que el pecado está en mí. Entonces, cuando nosotros entendemos cosas como estas, dejamos de echarle la culpa. Es que yo estoy así por ti. No. Tú estás así porque también en ti hay pecado en tu cuerpo. Y necesitas pedirle al Señor perdón, necesitas arrepentirte de eso, porque de lo contrario estás actuando no en la nueva vida hacia Dios, sino estás actuando en aquella vida de donde el Señor te ha librado. Él te ha perdonado todos tus pecados, sí. Todos los que cometiste en el pasado te los perdonó y Él te perdona los presentes, pero siempre y cuando tú te arrepientas y le pidas ¿qué? Perdón. Y luego sigue diciendo, ¿no? Ahí está, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Es decir, lo que está diciendo aquí es que está diciendo que nosotros los cristianos, a través del verso 9, es poner en práctica todos los días el arrepentimiento. Por eso cuando yo leo este versículo me acuerdo de las palabras del hermano Pablo Hunter y ahora las entiendo, cuando él nos decía: nunca te vayas a la cama sin antes reflexionar qué hiciste en el día y pedirle perdón a Dios. Y entonces ahora digo, qué razón tenía el hermano en su experiencia de qué importante es arrepentirme y pedirle perdón al Señor por lo que no hice bien en el día. Y a veces nosotros hicimos algo mal en el día y vamos a la cama y como si nada, que venga el siguiente día. Y el siguiente día algo hicimos que no estuvo bien a los ojos de Dios. Llega la noche, vamos a la cama, nos dormimos y como si, ¿y qué pasó con aquello? ¿Se acuerdan? En el tabernáculo, antes de entrar al lugar santo, ¿quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Y había un mueble, un enser, antes de entrar al lugar santo que se le conocía como el lavacro. ¿Saben qué tenían que hacer los sacerdotes todos los días? ¿Cuánto? Lavarse las manos y lavarse los pies. Si un día no se lavaban las manos, se lavaban los pies y entraban al lugar santo, inmediatamente morían. Todos los días tenían que lavarse las manos y ese es el simbolismo de la vida de arrepentimiento de un cristiano. Todos los días, porque todos los días, mis hermanos, algo cometimos que no lo hicimos bien delante de los ojos de Dios. Por eso ahí está este versículo. Y luego aparece el 10. Si decimos otra vez, primero que no tenemos pecado. Es decir, ¿en qué se basaban para decir que no tenemos pecados? Estaban basando en que algunos decían que se les había eliminado la naturaleza de pecado. Tú lees la carta, otra vez la carta a los Romanos en el capítulo 6. Pablo habla muy claramente en este capítulo porque habla de uno de los beneficios que ya nos tocará hablar de la justificación, y habla uno de los grandes beneficios de la justificación es que fuimos hechos libres del pecado. Y él dice que para nosotros el pecado en nosotros, en nuestra naturaleza vieja, debe de estar muerto en nosotros, pero no eliminado de nosotros. ¿Cómo debe de estar? Muerto. Pero muchos lo reviven. Ese es el problema. Entonces aquellos decían, no, ya no la quitaron y por lo tanto no tenemos pecado. Por eso decían que no tenían pecado. Pero luego en el verso 10 dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, algunos se atrevían a decir, no hemos pecado. Le hacemos a él mentiroso y su palabra
Ahora, si tú y yo nos ponemos a pensar, ¿quién de nosotros se atreve a decir que no hemos pecado? Desde que le conocimos y le entregamos nuestra vida y nos perdonó todos nuestros pecados, desde ese momento hasta el día de hoy, ¿quién de nosotros puede decir, yo no he pecado? Y yo pensaría en Pablo, que fue un gran apóstol de Jesucristo. Y en el capítulo 7, al terminar, él llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará? No, es el capítulo 5, perdón. A ver, deja acordarme. No, mejor voy, porque no voy a decir algo que no, ¿eh? Vamos a ver ahí. Permítanme, es que para confirmarlo, Romanos, mejor prefiero a no decir algo que no diga bien, ¿no? 7:24, muchas gracias. ¿Qué dice ahí? A ver si es lo que yo dije o estaba pensando decir. A ver. No, sí, es 7:24, antes de llegar al capítulo 8. Ahora, ¿por qué lo dice Pablo aquí? ¿Por qué dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Este qué? Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque en el contexto anterior, desde el verso 15 hasta este verso, Pablo está hablando de la lucha de un cristiano, la lucha interior de un cristiano. Un cristiano que dice, porque debiendo hacer lo que debía hacer, no lo hago el mal que no quiero, eso es lo que hago. ¿Te ha pasado eso o no? Que has hecho algo que no querías hacer pero lo hiciste, o te sigue pasando. Y entonces yo digo, si Pablo dice miserable de mí, ¿quién era Pablo? No es Jesús, pero ¿quién era Pablo para decir? Entonces, ¿quién soy yo para decir que no he pecado? Miserable de mí, miserable de nosotros, ¿no, hermanos? No todos dijeron que sí. Pero fíjense, aunque Pablo dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, todavía tenemos una lucha con este cuerpo, con esta carne. Porque esta carne todavía le gusta a veces mentir, aunque tú sabes y no quieres hacerlo, y por ahí, es que era una mentirita blanca, como le quieras llamar. Entonces, por eso, mis hermanos, no podemos, una evidencia de ser un verdadero cristiano es que somos sensibles al pecado en nuestra vida. ¿Qué quiere decir que somos sensibles? Que lo reconocemos. Por eso es bien importante aprender estas cosas, porque eso nos libera de estar señalando siempre a las personas. Es verdad que las personas cometen sus faltas, pero también nosotros las cometemos. Entonces no podemos quedarnos no, yo tengo que ver por mí, porque la salvación es por mí. Es decir, yo no me voy a salvar porque mi esposa esté bien con Dios en su fe y yo no, cada uno se debe salvar porque la fe de los dos debe de estar bien puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Bien puesta. Y ese estar bien puesta, aquí está una evidencia. El arrepentimiento es parte de nuestra vida y todos los días reconocemos lo que no hacemos bien. ¿Cuánto? El cristiano no puede presumir de no tener más pecado en su vida, porque entonces no estaría en la verdad, estaría engañándose a sí mismo. El cristiano debe ser sensible a su pecado, reconocerlo, confesarlo, arrepentirse. Y si eso hace, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, que es Cristo, es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos ¿de cuánto? Entonces ahí sí cabe decir, Cristo me perdonó mis pecados pasados, me perdona los presentes y me va a perdonar Él me perdonó todo, pero Él quiere que yo realmente reconozca y me arrepienta. Amén. Así es lo correcto. Pero hay muchas personas que enseñan que no tienen necesidad de confesar sus pecados presentes y futuros y arrepentirse de ellos porque Cristo ya les perdonó todos sus pecados. Error. Sí te perdona todo, pero tú tienes que reconocerlo y tienes que arrepentirte. Si no, entonces ¿para qué puso ese versículo? ¿Se equivocó Dios? No, porque así debe de ser, ¿no? Otro ejemplo, en 1 de Juan 2, verso 1 al 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 al 2. ¿Lo tienen? Hijitos míos, dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequéis. Es decir, el cristiano debe en su vida vivir de tal manera que ya no peque más. ¿Estamos de acuerdo? La mitad. No, el cristiano debe vivir, ya no debo pecar más. O sea, yo no despierto en la mañana y digo, a ver, ¿qué maldad voy a hacer hoy? ¿Verdad que no? No, tú piensas y te levantas y tienes que aprender esa relación con Dios cuando te levantas. Señor, gracias por este nuevo día que me das. Ayúdame a hacer tu voluntad en estas 24 horas. Comienzas tu día. Y a lo mejor llega la noche cuando ya vas a dormir y ahora reflexionas, a ver qué hice en el día. Ay, híjole. Y a lo mejor te acuerdas de algo que hiciste. Y a lo mejor es algo pequeño, algo sencillo, pero sin embargo no te vas a dormir a gusto. Oras y Señor, gracias porque sé que tú estás en el cuidado de mi vida. Perdón por esto que hice, que estoy reflexionando. Ayúdame para que mañana no lo vuelva a hacer. ¿Y qué hiciste? Pediste perdón. ¿Qué el Señor va a hacer si lo hiciste? ¿Qué dice? ¿Te va a limpiar de toda? Es decir, al día siguiente, pues a lo mejor ya no lo vas a hacer. Pero así es como debería de ser. Entonces aquí dice, hijitos, estas cosas les digo para que no pequen. Esa es la realidad. El cristiano tiene que buscar en su vida todos los días no volver a pecar más. Pero luego dice, pero si alguno, no dice pero, y si alguno hubiere pecado, yo le pongo el pero porque pues es como si así dijera, ¿no? Y si alguno hubiere pecado, alguno. Entonces me pongo a pensar y hago la pregunta, ¿existe entonces la posibilidad de que algún cristiano o los cristianos pequemos? ¿Existe? Claro. Ya lo leímos anteriormente, sí existe esa posibilidad. Entonces tenemos todavía un cuerpo, repito, inclinado al pecado y podemos caer, podemos hacer algo que ofenda a los ojos de Dios. Pero luego Juan nos dice, es decir, ya como cristianos, son las ventajas que tenemos de bendición del arrepentimiento. Entonces Juan nos dice, si alguno hubiere pecado, no se me agüite. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No te quedes ahí. Ya te dejaste convencer por el diablo. Ya no sirvo para cristiano. Ya volví a hacer esto. Y el diablo te está alabando ahí, te está mandando mensajes subliminales y tú le estás haciendo caso al diablo cuando el Señor te dice, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ve con Él, confiésale, pídele perdón, pídele ayuda y no lo vuelvas a hacer. Amén. Ahí está. Qué bendición, hermanos. Para los cristianos tenemos estos recursos que Dios nos dio y eso es salvación. ¿Qué es?
por su gracia. Este pasaje nos está diciendo entonces que sí podemos volver a pecar y por lo tanto necesitamos esa vida del arrepentimiento para que a través del arrepentimiento, fíjense bien qué importante, cuando nosotros llevamos esa vida de arrepentimiento, entonces le estamos dando el gran valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un cristiano comete una falta y no pide perdón, se deleita en ella y vuelve a cometer la falta, se deleita en ella y no pide perdón y otra vez se deleita en esa falta, corre un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Deslizarse. De tal manera en que aquello se vuelve algo ya que quieres como una práctica del pecado. Y entonces yo no te puedo asegurar si, porque aquí alguien diría perdió su salvación. Yo no te puedo asegurar que eso pasó en tu vida, pero tampoco te puedo asegurar que estás en la seguridad de tu salvación cuando estás haciendo algo que el Señor te está diciendo en la Escritura que no debes de seguirlo haciendo. ¿Me explico? Porque luego algunos se ponen a pensar ahí, es que si ya recibí a Cristo en mi corazón, pues ya no puedo perder mi salvación. Tengo la seguridad, acuérdese, la seguridad de salvación no nos da licencia para seguir pecando. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos que recurrir a Él para que nos ayude, porque somos miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas doy gracias a Dios que con la mente sirvo a la ley del Espíritu y con la carne sirvo a la ley del pecado. Y luego llega el capítulo 8 de Romanos y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces digo, gracias Señor, porque puedo ir con Él, con mi abogado, pedir perdón. Y aunque el diablo me está diciendo, eres condenado, y me está acusando y me está señalando, pero si yo voy con el Señor y le pido perdón, ¿el Señor qué va a hacer? Nos va a perdonar. Amén. Ahora, ¿qué más pasa cuando nosotros llevamos esa vida de arrepentimiento? No solo le damos ese valor al sacrificio de Cristo, sino que también estamos demostrándole a Dios con nuestra vida que no queremos más impurezas en nosotros. ¿No qué? Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que pueda haber alguna área en nuestra vida como cristianos que nos esté costando mucho trabajo, muchas lágrimas, mucho dolor, mucha vergüenza, mucho sufrimiento? ¿Sí o no? Sí. Pues déjame decirte una cosa, así es, pero no sigas insistiendo en el pecado. Suéltalo. Renuncia a él. Acuérdate, arrepentimiento es un giro de 180 grados. Le tienes que dar la espalda. De lo contrario, sigues rumbo a un camino que no debes seguir si ya le entregaste tu vida al Señor. Por eso el arrepentimiento es importante. Ahora fíjense bien qué dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24 y 25. Segunda de Timoteo capítulo 2 24 al 25. ¿Lo tienen? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Cómo debemos de ser siervos del Señor? Amables. No podemos ser como Nabal, el de la Biblia, ¿verdad? Cuando llegó David con sus siervos para que les diera de comer, se puso, era duro de corazón. ¿Cómo era?
duro de corazón, no soltaba ni una nuez. Y a veces vemos algunos que así somos medios duritos todavía, somos contenciosos. Yo me acuerdo mi mamá, pobrecita, ¿no? Pero ella tuvo que aprender muchas cosas cuando recién recibió al Señor Jesús, y ella perdió su vista. En una ocasión, me acuerdo, tendríamos como 3 años mi esposo y yo de casados, y le invité a irse unos días ahí al depa donde vivíamos, en un departamento por allá por lo que era Guadalupe y Copérnico, que hasta ahí llegaba, ¿no? No estaba ni el club ni la plaza, de ahí para allá hasta el periférico era puro terreno. Entonces pues era tranquilo ahí en ese tiempo, y fue mi mamá a la casa, y entonces de repente, en uno de los días que se quedó, llegó una amiga de mi esposa que la conocíamos, yo la conocía muy bien, y llegó a la casa, y llegó justo a la hora que era la hora de la comida. ¿La hora de qué? Y entonces cuando llega y mi mamá empieza, esta desvergonzada, llegó ¿para qué? Para comer, ¿por qué no llegó en otras horas? ¿Por qué tiene que llegar a la hora de la comida? Y yo, mamá, tranquila mamá, tranquila, la sopa el Señor la multiplica, y lo que hicimos el Señor lo multiplica. No debemos de ser como contenciosos, sino amables. ¿Cuántos de nosotros a veces todavía así somos, medios gruñones porque nos cayeron a la hora de la comida? La verdad. Pues échale más agua a los frijoles, ¿no? Y un quesito fresco de ahí de la tienda, vas y lo compras, y con frijoles y quesito fresco, unas tortillitas calientes, y le pones ahí a los taquitos y los pones doraditos, así que huelan como doraditos con queso. A mí me encanta, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando me voy de aquí de la reunión en la noche, yo le digo a mi esposa, a mí con que haya ahí queso fresco y frijolitos, a mí me encantan los taquitos con frijolitos. No te pido más, le digo, yo con eso, 2, 3, ya para no cenar tan pesado, 2, 3 en la noche, y para dormir a gusto, si no al rato ni siquiera duermo a gusto, ¿no? Pero amables para con todos. ¿Para con cuántos? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, escuche, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que ¿qué? Que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, si nosotros no somos capaces de dar un buen testimonio de una vida de arrepentimiento, ¿cómo podremos guiar a otros al arrepentimiento con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo si todavía nos encanta el pleito, nos encanta la discusión, nos encanta no ser amables y no ser sufridos? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no, yo no? Y en vez de tener mansedumbre, que significa ser pacíficos, a veces, ¿cómo vamos a corregir a los que se oponen? ¿Cómo corregimos al vecino que está enfrente de nosotros? Si en lugar de decir, híjole, se puso bien enfermo, le voy a hacer una sopita de fideo con verduritas, pero la más rica que se puede imaginar mi vecina. Ay, pero ¿cómo, pastor? Si es la que anda hablando de mí, que soy aleluya. Pues con más razón. Sea amable, porque en esa mansedumbre tuya, dice aquí la Escritura, con esa pueda ser la posibilidad de que corrijas al que se opone, y quizás Dios le conceda el arrepentimiento y conozca la verdad. ¿Cuál es la experiencia del verdadero arrepentimiento? ¿Cuál debe de ser la verdadera experiencia del verdadero arrepentimiento? Número 1, el auténtico arrepentimiento incluye dolor por haber ofendido a Dios. Dolor. ¿Qué incluye?
¿Por haber ofendido a quién? A Dios. El auténtico arrepentimiento incluye el dolor por haber ofendido a Dios. Cuando David, mis hermanos, cometió su pecado de adulterio con Betsabé, y él estaba muy tranquilo, no sé qué le pasó al rey David. Créame, cuando yo leo esa historia de David, a veces me pongo a pensar si llevaba bien su corazón con Dios, todo estaba bien, y de repente pasa aquella situación en su vida, y todavía él se sentía tranquilo después de haber hecho lo que había hecho. Porque no solamente adulteró con Betsabé, él participó y mandó que pusieran al frente del ejército a su esposo para que lo mataran, y entonces él sí quedarse a gusto con la mujer de él, según él. Y así estuvo hasta que Dios le envió al profeta Natán, un profeta de Dios. ¿A cuánto les gustaría que el Señor les envíe un profeta? A mí una vez me enviaron uno, y digo, ay Señor, en aquel entonces dije amén, pero ahora ya no quiero decir amén porque me ha ido como en feria. Digo, por lo que me dio de palabra, ¿no? Pero en esta ocasión Dios envió a Natán porque lo iba a confrontar contra un gran pecado que había cometido el rey David. Y lo confrontó. Y fíjense cómo lo confrontó, ¿verdad? Le dijo, oye David, fíjate que en un reino, el rey pues tenía muchas vacas y ganado, y si de repente había uno que ahí humildito había criado su cordero, su ganado desde pequeño, comía en la mesa con ellos, así y asá, y de repente vinieron unos extranjeros a la casa de aquel señor, aquel rey, y que manda quitarle la única que tenía aquel. Y entonces dice que se enojó David. Fíjense, se enojó. ¡Ay! El que tal hizo debe pagarlo 4 veces lo que hizo. Híjole. Y en eso se voltea a Natán y le dice, ese hombre eres tú. Híjole. Yo me imagino al rey David no se esperaba eso. Dios envió a su profeta. Acuérdese que el profeta hablaba la voz de Dios, la palabra de Dios. Llegó la palabra de Dios yo me imagino que le atravesó la espada de la palabra el corazón del rey David. La Biblia no nos dice, pero yo creo que inmediatamente cuando la palabra de Dios penetró en su corazón del rey David, yo puedo imaginarme lo que cayó de rodillas, llorando. ¿Qué hice? ¿Qué hice, Señor? Te ofendí. ¿Y de qué manera te ofendí? Y de ahí salió el Salmo 51, donde él expresa su gran dolor por haber ofendido a Dios. Si tú y yo cometemos una ofensa a Dios y no tenemos dolor por lo que hicimos, el termostato no anda bien. Algo anda mal. Y ciertamente David no perdió su salvación. Ciertamente David tenía su salvación. Pero ese error que cometió, esa falta, ese pecado que cometió, le costó toda su vida, hasta los últimos días de su vida. Vivió las consecuencias, pero se arrepintió y mostró a Dios el dolor que había en su corazón, y expresó y dijo: Señor, el corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Recuérdelo, el corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia, jamás. Por eso es importante
Ese es el verdadero arrepentimiento, ese dolor. ¿Tengo chance todavía? Sí, ¿no? Ahí va. El 2, el auténtico arrepentimiento, mis hermanos, incluye no solamente dolor por haber ofendido a Dios, incluye una profunda humillación ante el Señor al darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él. Repito, el auténtico arrepentimiento incluye una profunda humillación ante el Señor al darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas 12, 6 y 7. Dice, y los príncipes de Israel y el rey, fíjense qué hicieron, se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías, que era un profeta, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, que era un rey de otra nación. Israel, mis hermanos, había fallado ante los ojos de Dios. Habían fallado y Dios iba a tratar con ellos a través de este rey Sisac, pero ellos reconocieron su falta, se humillaron ante Dios con una profunda humillación y demostraron a Dios su gran necesidad que tenían de Él. ¿Y qué hizo Dios? Los perdonó, los salvó. ¿Qué va a hacer el Señor de nosotros si nos humillamos? ¿Qué va a hacer? A lo mejor nos hemos metido en un gran lío, Señor, déjenme usar este ejemplo, ¿no? A lo mejor nos hemos metido en un gran lío de tarjetero, le llamo yo, ¿verdad? Tu tarjeta de crédito, que ahí estás por las noches y luego sueñas y despiertas y ves la tarjetota ahí con manos y boca y págame, págame, y ay, Dios mío. Y bueno, a lo mejor hay una humillación porque cometiste un error, un grave error. Y cuando uno se humilla, Dios nos rescata. Pero cuando Dios nos rescata es porque nos dice, como le dijo aquella mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no viene la tarjeta en la noche a hablarte. ¿Pero dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno, Señor. Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hagan de cuenta que el Señor dice, ya no te van a molestar las tarjetas en la noche, pero vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. Ya te dejó en ceros la cuenta. Te iban a dejar en ceros a ti, sin casa, sin burro, sin tortillas. Pero el Señor vio tu humillación y te rescató. Y a lo mejor sí vives consecuencias de lo que hiciste, pero el Señor te rescató. Pero no lo vuelvas a hacer. Arrepentimiento, giro de 180 grados. Amén. Déjenme contarles por último, con esto vamos a terminar. Cuando yo tuve el problema de mis ojos, yo viví una experiencia fuerte porque yo tenía un trabajo antes de perder mi vista muy bueno. Un trabajo tipo banca de segundo piso se le llama, ¿no? Ganaba muy bien, me iba muy bien, tenía las mejores prestaciones de la empresa. Y a veces cuando uno lleva una vida así, que cometes el error de que empiezas a gastar más de lo que debes gastar. Y yo lo hice.
Entonces me endrogué de tal manera que nunca me imaginé que me iba a pasar lo de mis ojos. Y entonces cuando me pasa lo de mis ojos, pues a mí me acababan de liquidar, porque fue en el tiempo de la evaluación que hubo ahí en el 95 aquí en nuestro país, y fui uno de los primeros, segundos y terceros que tuvieron que liquidar de la compañía. Y justo en el momento en que me liquidan, yo acababa de comprar mi casa. Gracias a Dios, Señor me permitió conservarla, pero el problema no estaba centrado ahí. Yo tenía un problema después de eso, que era una deuda que ascendía a cerca de 250,000 pesos en ese tiempo, que no podía pagar. Por eso yo ahora hablo de las tarjetas, pues les hablo, no se vuelvan a meter en eso. Y yo me humillé ante el Señor, viví las consecuencias, pero me humillé y le pedí perdón al Señor, y le dije: Señor, pues perdóname, no quiero volver a hacer esto, ya me pasó, yo no pensé que me iba a suceder esto, pero aquí estoy, lo que tú quieras, como tú quieras. Al final el Señor me rescató, y gracias a Dios pude salir no se imagina cómo salí de ese problema, ¿verdad? Pero el Señor lo hizo. Cuando hay una humillación, el Señor salva, pero no lo vuelvas a hacer. La lección quedó muy clara: no lo vuelvas a hacer. Entonces, mis hermanos, arrepentimiento es parte de la salvación. Amén. Que Dios les bendiga y los veo en la siguiente. Cuídense.